Hola, muy buenas. Hoy celebramos el Día Internacional de los Voluntariados, que desde 1986 se quedó como un día institucionalizado desde las Naciones Unidas para un poco reforzar, reconocer y ponderar lo que es el trabajo que se realiza desde el voluntariado en todo el mundo. Me llamo David Álvarez y pertenezco a la Federación Internacional de Asociaciones de Ayuda Social, Ecológica y Cultural, FIADASEC, y soy el coordinador internacional de lo que es el área de proyectos de cooperación. Al mismo tiempo pertenezco a DASEC España, que es mi sede permanente. Y bueno, en esta ocasión quiero hablaros un poquito de cómo vivimos nosotros el tema del voluntariado y la importancia que tienen, pero dando unos rasgos a nivel, digamos, desde general a local. La labor de los voluntarios y las voluntarias a nivel internacional es increíblemente mm, trascendental e importante. Yo diría que fundamental. Tanto es así que la Agenda 2030 pide a los gobiernos que les tienen como, digamos, como objetivos importantes y ponderables para que trabajen estrechamente con el voluntariado. El gobierno que trabaje estrechamente con el voluntariado, que les dé apoyo, que tengan como ese punto de conexión. Es muy interesante porque podríamos decir que más bien debería de ser al revés, ¿no? Que los voluntarios trabajen estrechamente con el gobierno. Eso debe caer por su propio peso. Sin embargo, creo que esto es así porque la labor principal que realizan los voluntarios de mantener unidas las comunidades y tratar de solventar las situaciones o de ayudar en las situaciones de crisis y sobre todo relacionadas con la pobreza y todo lo que eso conlleva, pues es fundamental. Realmente algo que el voluntariado tiene como muy incorporado en su naturaleza. También es eso así porque en el trabajo de voluntario existen una serie de indicadores de terreno de cuál es la realidad que se está viviendo que deben de transmitir la información a los gobiernos para que puedan tener más datos concretos. Digamos que el voluntario es el que está, la voluntaria es quien está en más estrecha conexión con una situación de crisis, ¿verdad? Y eso es muy interesante porque la información y la conciencia que se tiene al respecto de todo eso, pues yo qué sé, cómo decir, tiene una información que no se puede saber desde si no estás en ese punto. Es decir, que desde un despacho lejano a una realidad que está ocurriendo en un país o en una comunidad en que hay una crisis, no se puede tener conciencia real de indicadores de qué es lo que está sucediendo si no estás allí mismo trabajando con la gente, trabajando con las personas, cuantificando cuándo es el daño, cuánto es cuánto, cuándo ha ocurrido y por qué ha ocurrido, qué personas están perjudicadas, qué está ocurriendo en ese lugar. Y los voluntarios son los que están en el terreno. El voluntariado son las manos, los ojos, la conciencia de que puede trasladar la información para construir un proyecto para que pueda funcionar. Entonces, ese trabajo estrecho es realmente muy importante a tenerlo en cuenta. La hoja de ruta trazada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible es la ruta a seguir para que se provoque una estabilización de la paz a nivel efectivo en el mundo, ¿verdad? Entonces, los voluntarios juegan una parte muy importante en todo ello. Por ello es que esa conexión entre parte gubernamental y parte de voluntariado deben de ir unidos de la mano. Entonces, el voluntario y la voluntaria siempre es el primero en tomar una reacción de acudir a una situación de crisis y de trasladar la información. Ese continuo feedback provoca una sensación de unión y de cohesión muy importante, que también es un poco el lema que tiene las Naciones Unidas para este año 2022, que es como que actuemos juntos ya. Para ser voluntario, para ser voluntaria, realmente se pueden ver desde diferentes ópticas, ¿no? Pero podemos decir que es algo hermosísimo cuando descubres que o bien
vamos a dividirlo en tres partes: oficio, profesión, ¿verdad? Una, por otro lado lo que serían los talentos y por otro lado las habilidades. Cuando tu profesión y oficio puede aportar en ese campo, es algo maravilloso. Pero a lo mejor en ese espacio no puede aportarse, pero a lo mejor en tus talentos, es decir, en tu capacidad de, yo qué sé, de escuchar, de empatía, capacidad de liderazgo, de resolución de conflictos, todos esos tipos de talentos pueden ser puestos al servicio de un campo de voluntariado. Igualmente, si tienes habilidades extras multidisciplinares en el que puedes también aportar, pues por ejemplo porque tienes una habilidad de, no sé, a nivel administrativo, o de saber de números, saber de leyes, tienes no sé, algún tipo de habilidad en ese sentido, puedes ponerlo todo al servicio de un trabajo que necesite de ayuda. Claro, también es genial y maravilloso cuando se juntan los tres, ¿no? Cuando se juntan tu profesión, tus talentos y tus habilidades. Entonces, es muy importante, también en un sentido espiritual, cuando tú encuentras los apoyos internos, los apoyos internos para hacer ese servicio, hacer ese voluntariado. Existen infinidad de tipos de voluntariados, eso está clarísimo, desde comunitarios, desde ambientales, desde culturales, en fin, eso hay para dar y para tomar. Sin embargo, bueno, nosotros concretamente en ADASEC, en la Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural y en la federación en la cual pertenecemos, tenemos como esos tres campos, pero todo dentro de esos tres campos de social, ecológico o medio ambiente y cultural existen un montón de tareas y trabajos que se pueden realizar. Entonces, para nosotros, que también nos mueve principalmente esa forma de ser y estar en la vida, que es el voluntariado, lo tenemos incorporado de una forma muy natural, muy esencial, que se convierte en una vivencia. Es decir, para nosotros es una forma de estar también espiritualmente hablando, en el servicio, en el voluntariado. Entonces, la construcción de la ONG, de la federación y su enorme aparato de legislación que tiene es porque es la mejor forma de amar y de estar en el mundo, en formato de ONG. Y así nos sentimos plenos y realizados. En la impronta del voluntariado se encuentra la solidaridad y la compasión. Sin embargo, es distinto hay que aprender a diferenciar entre lo que es la lástima o, como diríamos, la palabra, la limosna, ¿no? Podríamos decir, que también está bien, no digo que esté mal, sino que para el voluntariado la compasión es como la fuerza volitiva que te hace actuar, y la solidaridad comparte los mismos valores. Entonces, aunque sean, podríamos decir, virtudes un poco diferentes, tienen el entroncamiento este. Sin embargo, no se trata de dar aquello que podríamos decir que tienes de excedente, sí, o de sobra, porque eso es que te sobra esto y das esto, sino que el voluntariado anima a una forma de implicación en el que se trascienda ese aspecto. ¿Por qué? Porque cuando tú donas de tu tiempo real, de tu economía, de tus recursos, lo pones involucrándose con una realidad que necesita algún tipo de ayuda, que hay cientos, por no decir miles, de realidades que hay que atender, ocurre una sinergia muy interesante, una comunión muy interesante, y es que te enriquece muchísimo, te da muchísimo. Si tus apoyos internos se encuentran en el medio ambiente y no decides ayudar solamente cuando tengas tiempo, sino que decides incorporarlo como una forma de estar en la vida,
Bueno, pues emprendes en 20.000 en 20.000 enseñanzas, conoces a personas maravillosas, conoces realidades que te enriquecen y pueden trascender tu vida, pueden ayudarte muchísimo. Entonces, se trata de eso, de aprender a estar en el voluntariado como una forma de estar en la vida. Tengo un proyecto concretamente que se llama proyecto Punto y Coma, Visibilizar, Amar e Inspirar, que consiste en ayudar a personas que viven la realidad del intento del suicidio o que a personas que han sufrido indirectamente por familiares lo que es la tragedia de perder a un ser querido porque ha habido un suicidio. Este proyecto pretende generar una posición proactiva en la prevención del suicidio. Os cuento esto por el ejemplo que he dicho antes. Dentro de esta forma de involucrarse, en mi caso he podido juntar esas tres áreas que os comenté: profesión, talento y habilidades. Y lo he podido unir de tal forma que he podido embarcarme en este proyecto, al igual que en otros más, y el enriquecimiento tan grande, tan enorme que estoy encontrando, la luz tan interesante que estoy descubriendo en todo ello, me provoca un enriquecimiento en todas esas tres áreas que he dicho antes. Me provoca enriquecimiento en habilidades que he ido desarrollando, en capacidad de empatía, de comprender, de actuar. Me ha desarrollado talentos que he podido poner en marcha para poder llevar a cabo el proyecto, y además he podido unirlo con mi profesión, en este caso, ¿no? Entonces, eso cuando ocurre provoca una forma de estar que te llena el corazón, te llena el alma. Así que te recomiendo que busques, que hagas como tres cuadrantes y busques en tu interior qué puedo hacer para encontrar esos apoyos internos y poder realizar los trabajos que te gusta hacer. Y en ese que te gusta hacer, busca la forma de poder ayudar, colaborar, de donar tu presencia, que es lo más importante que puedes donar. Cuando en la federación pregunté qué trabajos hacías así, que son de donación de tu tiempo, de darse con grandeza, como dice nuestra maestra, nuestra presidenta internacional, Ingrid de Felfunk, nos dices, le pregunté por saber un poquito cuánto dedicabas de tiempo a darte en algún tipo de servicio. Me llegó una serie de información y me quedé un poco abrumado. Digo, realmente es muy complejo definir, por lo menos en los perfiles de socios que tenemos en la federación, cuánto se dan. Es muchísimo en tiempos, en todas las áreas, tanto materiales como de actitud, de una predisposición, de cosas que pueden ayudar y aliviar o colaboran, ¿no? Es muchísimo. Entonces me puse a investigar un poquito cómo era el resto de voluntariado en otros lugares, ¿no? Y entonces, cuando me he puesto a investigar, lo primero que han dicho es que no existe una ponderación determinada y concreta de la cantidad de labor de voluntariado que se hace, porque hay muchísimo que es informal, que no está cuantificado de alguna manera, muchísimo, un porcentaje elevado. Y entonces me pregunté, ¿pero cuánto es el que está ponderado? ¿Cuánto es ayuda? ¿Y sabéis cuánto? Mira, busqué en internet y dice aquí que el número mensual de voluntarios mayores de 15 años asciende a 862,4 millones en todo el mundo. Así que, por muchos conflictos que haya, por muchas realidades complejas que hay, hemos de poner nuestro foco de atención en todas esas personas y en todo ese campo de voluntariado, porque sea como sea que se le llame a ese voluntariado, el amor que se le dedica, el tiempo que se le dedica, esos son pulsaciones de conciencia que está sosteniendo hermosas realidades. Lógicamente, si eso es solamente la ponderada, imaginaros la que no es ponderada, ¿no? Así que es un dato muy significativo, muy significativo.
Y ya acercándome al final, recomendar mucho el sumarse a movimientos de conciencia, porque los movimientos de conciencia, como puede encontrarse en algún aspecto, como es voluntariado constructivo, voluntariado bien armado, podríamos decir, de herramientas, genera una corriente, una forma de trabajar y una forma de estar en la vida que te ayuda a una sensación de pertenencia, de unidad, genera una serie de satisfacciones internas y bueno, miles de datos más. Y formar parte de esos movimientos de conciencia te ayudan también a superar otros elementos que estén relacionados con la salud mental. Eso también es muy importante. Y me hace pensar, digo, personas que se han dedicado toda la vida a ello, que han hecho cosas que serían impensables, ¿no? Ahora mismo para muchas personas de una población, digamos, general, de enormes sacrificios que han hecho, me he dado cuenta que son personas que digo, ¿por qué? ¿Por qué son capaces de hacer todo eso y estar tanto tiempo enganchado a esa situación? Y me doy cuenta, esto es una reflexión personal, no significa que sea, digamos, que la estoy viviendo de una forma natural, es que cuanto más estás dado a servir y desde esos apoyos internos que comentaba antes, más desaparece lo que llamamos la sensación del yo. De yo me duele esto, yo tengo este problema, yo tengo tal cosa, tal. Que es importante, yo no te digo que no. Pero me he dado cuenta que cuanto más estás involucrado en esas corrientes de conciencia, trabajando, dando de ti, te das cuenta que cuanto más das de ti, menos yo tienes. Porque estás todo el rato tratando de ayudar. Eso no quiere decir que no haya que atender, ¿verdad?, las cosas importantes que tiene uno en la vida, porque eso es fundamental. Las necesidades básicas las tenemos que tener cubiertas y un sentido de prosperidad, pues siempre es muy importante tenerlo en forma. Sin embargo, dedicar solamente tiempo a tener ese estado de bienestar interno y cuando ya tengas ese estado de bienestar interno, que es muy fluctuante, cuando ya esté eso ahí, dices, bueno, ahora voy a dedicar un poquito de tiempo a los demás, te das cuenta que no tienes el apoyo interno para realizarlo. Y ese es el gran, digamos, problema, que la gente quiere ayudar y no sabe cómo hacerlo. Así que también a nivel espiritual y de trabajo, así podríamos decir, de vida, es el servicio y ayudar a los demás no te hace más grande ni te hace más especial, simplemente te hace amar más. Te hace amar más y a comprender la vida y a entender la vida. Es una forma de estar en la vida. Así que, pues volvemos a lo mismo. Al final, el amor. Y terminando, simplemente contaros que cada vez que creas un proyecto, te involucras en un proyecto en el que ayudas, colaboras, estás en el voluntariado, de alguna forma te implicas con fundamento y con conciencia, todo empieza a moverse, todo empieza a moverse. Y aunque tú puedas, ya te sientas enriquecido por toda esa labor que realizas, por todo lo que aprendes y todo lo demás, te das cuenta que se queda como una especie de conciencia adentro que está preparada a recibir la ayuda. Porque igual que la mejor forma de aprender es enseñando, la mejor forma de recibir es dando. Y cuanto más das, más recibes. Y eso es así. Lo que pasa es que uno no sabe que eso se queda como una especie podríamos decir, de pozo interno, de profundidad en el interior de uno, y se genera como una apertura a recibir cosas, porque tú ya has generado el impulso de dar. Y bueno, eso es muy interesante, porque nunca sabemos en qué momento vamos a necesitar recibir, ¿verdad? Yo creo que eso todos lo pensáis igual. Y bueno, un pequeño homenaje, un guiño especial a nuestro querido Santiago Brum, que tanto aportó en el tema del voluntariado y en tantas personas influyó, y tanto amor que dio en ese trabajo, ¿no? Él generó en muchísimas personas una forma de estar en los proyectos, una forma de estar
en la vida, afrontando muchas dificultades, cometiendo errores como cometemos todos, pero aprendiendo de ellos y tratándolo de trascender. Así que un pequeño homenaje a las personas que salen de la federación, tanto de las casas cercanas como puede ser la SEC España o los que salen de la federación, y esas personas que salen al mundo a aportar, a dar y a dar lo mejor de sí mismos. Y enhorabuena a los trabajos silenciosos que se realizan, que no están cuantificados ni ponderados, porque son muchos más que todos esos millones que he cuantificado antes. Bueno, muchas gracias por todo y feliz día del voluntariado. Adiós.